Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a conocer las causas y consecuencias de la Batalla de Caseros, un enfrentamiento que puso fin al dominio de Juan Manuel de Rosas sobre la Confederación Argentina durante más de 2 décadas. Antes de comenzar, vamos a contarles en qué bibliografía nos basamos para realizar el guión de nuestro video. Utilizamos el libro Historia de la Argentina 1810-1852 de la historiadora Marcela Ternavasio, de la editorial Siglo XXI, y también utilizamos algunos pasajes del libro Historia de Santa Fe de Leoncio Gianello. Para comenzar, presentaremos el final de esta contienda. Juan Manuel de Rosas fue destituido de su cargo de gobernador y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación el 3 de febrero de 1852, al ser derrotado militarmente por las fuerzas aliadas de Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay, lideradas por Justo José de Urquiza. Pero, ¿quién era Justo José de Urquiza? Era el líder federal del litoral y gobernaba desde 1841 la provincia de Entre Ríos. Era leal a Rosas durante el transcurso de la década de 1840, sin embargo, algunos cambios comenzaron a afectar su relación y su aceptación al orden impuesto desde Buenos Aires. Veamos qué sucedía. Entre Ríos era una de las provincias afectadas por las guerras de la independencia y las guerras civiles, pero hacia 1840 comenzó a recuperarse económicamente. La Guerra Civil Uruguaya y el bloqueo anglo-francés estimularon su economía. Las estancias entrerrianas se convirtieron en proveedores de la sitiada Montevideo. Entonces, Urquiza, precisamente, era uno de aquellos estancieros deseosos de sostener el tráfico costero con la capital uruguaya. Pero con el monopolio ejercido por Buenos Aires respecto al comercio ultramarino, la aduana y la libre navegación de los ríos, este lazo se veía amenazado. A ello debemos sumar la relación conflictiva que tenía Rosas con el Brasil. Luego de la firma de los tratados que ponían fin al bloqueo anglo-francés, Buenos Aires como el imperio se comenzaron a medir en el escenario de la banda oriental. Brasil apoyaba al gobierno de Montevideo y Rosas a Oribe. Brasil pretendía mantener asegurada su provincia meridional, Río Grande do Sul, y lograr la libre navegación del río Paraná. Toda esta situación va a estallar con el pronunciamiento de Urquiza. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto en el cual aceptaba la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, a la conducción de las relaciones exteriores y reasumía esas funciones para su provincia. Reemplazó de los documentos el ya familiar "mueran los salvajes unitarios" por la frase "mueran los enemigos de la organización nacional". Con todo, esperaba que el resto de las provincias se unieran al desafío, sin embargo, solo Corrientes adhirió. Y en Buenos Aires se avivó una movilización social a favor de Rosas, tildando de loco a Urquiza y dando ya muestras de la conocida adhesión al federalismo. Urquiza no se movió hasta asegurarse la provisión de lo único que le faltaba, dinero, y el encargado de proveérselo fue el barón de Mauá, el banquero más importante del Brasil, cuyo emperador financió estas campañas. El imperio le concedía un crédito de 100.000 patacones, reis, para financiar la guerra, cifra que se reconocía como deuda de la nación argentina, 2.000 espadas más las municiones y las armas que hicieran falta. Además, se agregaría una división de infantería con un regimiento de caballería y 2 baterías de 6 cañones. 4.000 hombres al mando del general Manuel Marqués de Sousa, aparte de 12.000 reservistas en las costas del Uruguay que intervendrían si era necesario. Por el lado del litoral, en un breve periodo de tiempo, Urquiza movilizó 10.000 hasta 11.000 jinetes entrerrianos, lo que fue un gran esfuerzo para una provincia de 46.000 habitantes. Entonces, a fines de mayo se firmó un tratado entre Entre Ríos, el gobierno de Montevideo y el Imperio del Brasil,
que acordaba una alianza para expulsar al general Manuel Oribe del Uruguay, llamar a elecciones libres en todo ese país y sí, como era de esperarse, Rosas declaraba la guerra a una de las partes, unirse para atacar. Como primer paso de su plan estratégico, Urquiza ingresó con los ejércitos correntinos, al mando de José Antonio Virasoro, y entrerrianos a territorio uruguayo en el mes de julio. Llevaba más de 6.000 hombres, y con él venía el general Eugenio Garzón, enemigo de Oribe desde poco antes de Arroyo Grande, y a él se fueron uniendo los ejércitos blancos orientales. Urquiza entonces estableció su cuartel general en Gualeguaychú, donde recibió contingentes de soldados que reforzaron su ejército y acampó a orillas del río Paraná, próximo a la ciudad de Diamante, Entre Ríos. En esos momentos sus fuerzas se componían de unos 28.000 hombres, de los cuales 22.000 eran argentinos, 11.000 entrerrianos, 6.000 correntinos, 5.000 porteños, no tan preparados y compuestos más por gauchos indomables. También se sumaban 4.000 brasileños, 2.000 orientales, apoyados con 50 piezas de artillería, y mientras en el territorio oriental aguardaba listo para entrar en acción un ejército brasileño de reserva, con 10.000 hombres. A esa altura, algunos exiliados del régimen rosista, como Sarmiento y Mitre, se unieron al ejército grande comandado por Urquiza, como también algunos oficiales desertores del ejército rosista. Mientras tanto, Rosas no tomaba ninguna medida que la prudencia le hubiera aconsejado en tales circunstancias. Seguía manteniendo en su provincia un apoyo incondicional por parte de la población de la campaña de Buenos Aires. Recién a mediados de noviembre de 1851, el general Ángel Pacheco, jefe de todos sus efectivos militares, organizó algunos regimientos de milicias en San Nicolás de los Arroyos, pero tampoco concibió ningún plan de batalla. Igualmente, no había dudas que Rosas poseía un ejército muy poderoso de 25.000 hombres. Desde Diamante, puerto de Punta Gorda, las tropas fueron cruzando el Paraná desde la víspera de Navidad hasta el Día de Reyes de 1852. Pronto, las tropas santafesinas y rosarinas se sublevaron contra el bando rosista, y el general Juan Pablo López, hermano del difunto ex gobernador caudillo santafesino Estanislao López, se puso al mando de los santafesinos unidos al ejército grande. Pacheco, por desacuerdos con Rosas, por el manejo de los acontecimientos, terminó renunciando al mando del ejército, de modo que Rosas asumió en persona el mando de su ejército. En estos momentos se dio una única avanzada rosista, 6.000 jinetes al mando de Hilario Lagos, pero fue derrotada por 2.000 jinetes de las divisiones del ejército grande en los campos de Álvarez el 29 y 30 de enero. El ejército aliado continuó su marcha y en la madrugada del 3 de febrero de 1852 atravesó sin dificultad el arroyo Morón y extendió sus líneas frente a la posición que ya ocupaba el de Rosas, quien había dispuesto sus efectivos en El Palomar y la chacra de Diego Casero, situados ambos en las tierras que hoy ocupa el Colegio Militar de la Nación en el partido de 3 de febrero de la provincia de Buenos Aires. El casón, que en 1852 era propiedad de Simón Pereira, funcionó como hospital para la atención de los heridos en combate y fue puesto de comando de Rosas. Sus fuerzas contaban con 10.000 infantes, 12.000 hombres de caballería y 60 cañones. Acompañaban Martiniano Chilabert, jefe de la División Centro, e Hilario Lagos, veterano de la campaña de Rosas al Desierto, jefe de la División Norte. La batalla. A las 9 de la mañana del 3 de febrero, el ejército grande se traba en lucha con las fuerzas del Juan Manuel de Rosas. El coronel Chilabert, desde su posición en el Palomar de Caseros,
inició el combate con un intenso cañoneo que fue rápidamente respondido por la artillería brasileña, y Urquiza, apercibido que el único flanco izquierdo enemigo era su lugar más vulnerable, envió allí su caballería, logrando imponerse luego del duro combate. El ala derecha, mientras tanto, hacía denodados esfuerzos para rechazar el ataque al que era sometida, pero vanos fueron estos y debió replegarse desordenadamente, dejando que fuera Chilavert quien ofreciera la última resistencia a un demoledor ataque, ante el que solo sucumbió cuando sus piezas quedaron sin municiones, siendo él mismo hecho prisionero. La lucha había durado poco más de una hora y las fuerzas de Rosas fueron finalmente vencidas y dispersadas. El triunfo de Urquiza fue completo. Hubo alrededor de 200 bajas y quedaron en su poder unos 7.000 prisioneros. Producida la derrota, un pequeño contingente cubriéndolo a Rosas se alejó del campo de batalla y fue perseguido, sin éxito por soldados de Urquiza. Rosas, acompañado solamente por Lorenzo López y herido de bala en una mano, se dirigió hacia la ciudad de Buenos Aires, entrando por el Hueco de los Sauces, hoy Plaza Garay. Allí escribió su renuncia dirigida a la legislatura e inmediatamente después se dirigió hacia la casa del ministro plenipotenciario británico Roberto Gore, donde se refugió hasta que con su hija Manuelita pudo embarcarse en la fragata inglesa Centauro, que estaba surta en el puerto de Buenos Aires. 4 días después, Rosas y sus allegados transbordaron a la nave Conflict, que los trasladó hacia Inglaterra. Rosas partió al exilio y se llevó consigo la copiosa documentación de su gobierno. Dicha etapa se prolongó hasta su muerte en 1877, con muy pocos recursos, dado que sus tierras le fueron confiscadas. Los que alguna vez fueron sus amigos o parientes le negaron su ayuda. No obstante, supo agradecer a Urquiza, su oponente, el haber intentado restituirle sus propiedades y el envío regular de una suma de dinero que el vencedor de Caseros le giró a título personal. Una de las tantas paradojas de los vaivenes políticos experimentados en aquellos tormentosos años. En pantalla podés ponerle stop a este video porque te dejamos la carta de Rosas dirigida a Urquiza, que data del 22 de abril de 1865. Pocas horas después, la ciudad de Buenos Aires fue saqueada por soldados dispersos de uno y otro bando, mientras que Urquiza establece su comando general en Palermo, en la que había sido residencia y sede gubernamental de Rosas durante toda su gestión. 15 días más tarde de Caseros, el general victorioso entró en la capital en un desfile montado a caballo de Rosas. Y poco después, se nombró al presidente del Tribunal Superior de Buenos Aires, Vicente López y Planes, como gobernador interino. Además de la ejecución de Chilavert y varios oficiales rosistas en el campo de batalla, todos los sobrevivientes del regimiento de Aquino fueron fusilados sin juicio y sus cadáveres colgados de los árboles de Palermo de San Benito, la residencia de Rosas ocupada por sus vencedores. Tiempo después fueron enjuiciados y ejecutados varios de los miembros del escuadrón de represión rosista que actuara en la Mazorca, entre ellos Ciriaco Cuitiño y Leandro Antonio Alem, padre del caudillo radical Leandro N. Alem y abuelo de Hipólito Yrigoyen. Además de forzar la renuncia de Rosas, la batalla colocó al general Urquiza en la posición de preeminencia que aquel había ocupado, lo que le permitiría reunir a los gobernadores de las provincias para la firma del Acuerdo de San Nicolás, en el cual se convocó la reunión de un Congreso General Constituyente que al año siguiente llevaría a la sanción de la Constitución Argentina de 1853, que es la base de la Constitución de la Nación Argentina actual.
No obstante, el proceso de organización nacional no se puede considerar cerrado. Todavía urgenciaba solucionar grandes problemas, la difícil relación de Buenos Aires con el resto de las provincias y definir la distribución del poder entre territorios para la formación de un Estado y nación argentinos.